Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental. Rebelde perenne, mis musas son las mujeres. Llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas. Incorrecta, me gusta incomodarte, ese es mi arte, con palabras penetrarte. Hacer un omelette con tus pobres sesos tiesos, versos insurrectos que pongan a bailar en tu cabeza idiolectos y estructuras. Continuem a la sintonia de Ràdio Clara. Seguim ja lliure directe a aquest espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i com que ja se'ns fa ja molt tard i encara no hem començat la tertúlia, anem a presentar-vos a la gent que tenim ja per així preparada. Tenim a Ángeles San Miguel, companya periodista ja des de fa un rato així als estudis. Bon dia, buenos días, Ángeles. No sé por qué no nos funciona el micro. A ver, te voy a hacer que cojas cualquier otro y te lo pongas delante. Ese parece que sí que nos va a funcionar, porque ¿sí? Ese sí que nos funciona ya. Pues nada, buenos días Manolo y buenos días a la audiencia y gracias a Radio Clara. Buen día y muchas gracias a ti por venir y disculpa por la espera. Igual que disculpa por la espera Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen, aquí també tenim així ja amb nosaltres. Bon dia, Antonio. Bueno, buenos días. Unos 10 minutos o así, o 20 llevo, pero bueno, no lo voy a cobrar, ¿eh? Solo puedo desde que empieza en público. No los contamos. Y a Tony Valero, no sé si ya también pedirle disculpas, sí, porque él hace un rato que me ha pedido por el WhatsApp y dice, pásame el enlace. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Toni Valero, que el tenim per així després d'una bona temporada. Un dia ens contaràeu tot el que ha ocorregut per ahí per el parque, perquè ha sigut una història per contar, no, Toni? Sí, quan vulguis contem les anècdotes i les històries que estan passant per així. Bueno, imagine que paregudes a les que passen en altres barris, no? Però en fi, sí que és divertit, sí que n'hi ha coses entretegudes més que divertides. Doncs molt bé, un dia ho contarem, perquè com diguem, anem a començar la tertúlia, avui 25 de novembre, com no pot ser tampoc d'altra forma, recordant que és 25 de novembre, que és el Dia Internacional contra les Violències Masclistes i que continuen havent motius per a eixir al carrer y dir que ya haya prou, ¿no, Ángeles? Sí, yo creo que más que haya ya suficiente, es que no es el momento de quedarse parado, o sea, es seguir la fuerza que en un principio se ha motivado, ¿no? Y que ha tardado muchísimos, ya no años, sino siglos. Porque yo me acuerdo, bueno, he leído que, imagínate, Juana, la reina Juana I, que era Juana la Loca, la llamaban, pues Juana la Loca fue totalmente desprestigiada y acosada por el poder de su padre y de su marido y de su hijo. 3 reyes la desplazaron del gobierno y no tuvieron ninguna clase de apoyo ni de decencia, ¿no? O sea, y solo por el hecho de ser mujer, porque realmente ella, o sea, era reina titular, aunque no ejerció. Pues desde ahí hasta las mujeres que han sido quemadas vivas, eso a nivel histórico. Y ahora luego ya, más adelante, pues incluso ahora en las redes sociales, cuando hay jugadoras en los juegos estos que hay por internet, donde se conectan desde países y todo esto, las chicas son las que reciben consejos de otros, o sea, como si fuesen menos capacitadas, incluso reciben insultos. Luego los algoritmos de odio casi siempre están centrados en las influencers femeninas, porque van así, porque van así, porque hacen esto, porque se maquillan de tal manera. O sea que todas estas cosas están aún, bueno, ahora están con lo mismo que había antes, pero claro, puestos actualizado. Y luego está el tema de menores. O sea, las niñas, por ejemplo, cuando están en acogimiento o cuando están derivadas por los servicios sociales y todo eso, las niñas sufren abusos y las niñas son drogadas con fármacos en algunas situaciones X y son niñas que luego a lo mejor al ser víctimas las llevan a un juicio o lo que sea y son niñas
y también niños, no nos engañemos. Pero vamos, digamos que en una cantidad más superior, las niñas, pues luego los juicios son totalmente tremebundos, porque son niñas que tienen 6, 7, 8 años o 10 años o incluso 14, y entonces ya con esa edad ya se dice que si existe el consentimiento y tal y cual, y es repasar otra vez, una y otra vez, ese shock, porque las personas cuando son violadas es algo que les rompe su sistema, ¿no? O sea, su sistema de vida. Una persona nunca quiere ser violada y nunca quiere ser abusada. Luego está el abuso psicológico. Hoy en día, claro, como todo se ha puesto más civilino, pues existen unos abusos psicológicos en las altas esferas sociales. No nos engañemos, lo que pasa es que de las altas esferas sociales no sale nada a los medios informativos, y las mujeres allí, hay mujeres que están totalmente esclavizadas por el entorno que su pareja o lo que sea tiene, y no pueden salir, no pueden decir nada, tienen que hacer y hay unas violencias subliminales, unos micromachismos ahí envueltos en vestiduras de firma, ¿sabes? Que las hacen, bueno, las hacen tragar, porque realmente de ese entorno es que luego está otra cosa, el arma que utilizan todos estos criminales, pues es la de los hijos e hijas. Entonces las mujeres ahí, pues hay su punto débil. O sea, no pueden hacer porque los hijos y las hijas luego tienen unas carencias, ¿no? de entidad familiar y todo eso, porque claro, han visto, si se desgrana lo que es el núcleo conservador, familiar, instaurado desde la época del inicio heteropatriarcal, ¿sabes? Entonces, claro, llegan mujeres que... Oye, y luego no hay que dejar de lado un punto muy importante, los recursos, las herramientas que se ponen para ayudar. Hoy en día, aquí, o sea, son herramientas que son totalmente inválidas, porque ¿qué hace una mujer que ha denunciado a su pareja porque le ha pegado una paliza? Si la llevas a un sitio, se queda ahí una semana, y luego ¿dónde va? Con los hijos. ¿Dónde va? Tiene que ir a la casa, porque no tiene medios económicos. Como no tiene medios económicos y no tiene hogar, y no tiene dónde, pues va, ¿a dónde va? Pues con el maltratador. Y se ha acabado. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que es un círculo vicioso donde la mujer siempre, y luego ahora está muy de moda la violencia política, o sea, la violencia política sobre la mujer, porque no es tan claro sobre los hombres. Los hombres no suelen utilizar, aunque esa violencia política normalmente es el último cartucho que queman los que están a punto de dejar la silla, eso está claro. Pero bueno, ¿a quién atacan? A la mujer. Porque no atacan al de al lado, que tampoco lo digo, porque no hay que atacar en ningún momento, pero hay que ser por lo menos educados, porque para eso se les paga, porque para ser unos chapuceros y unos mal hablados y unos, bueno, ya no sé ni qué calificativo poner, pues para eso no es necesario pagarles un sueldo de no sé cuántos miles de euros mensuales. Para eso coges al chico de la esquina que está fumándose un porro en un parque y lo plantas ahí, y más feliz que el Guerra. Bueno, aquí lo dejo y luego continúo. Muy bien. Antonio, lo que está claro es que motivos de sobra tenemos para esta tarde estar acompañando a las compañeras en esta manifestación, ¿no? En estas manifestaciones que van a haber a lo largo de todo el territorio. No, de todo el mundo. Sí, por supuesto. Yo creo que hoy ha coincidido nuestra tertulia con la jornada esta contra la violencia machista, y yo creo que es una buena ocasión para que insistamos en la necesidad de que se proteste, de que se exteriorice el malestar por esta lacra de la violencia. Y, por supuesto, animar a la manifestación y otros actos que se están haciendo, porque en muchísimos pueblos se están haciendo cosas, desde exposiciones, a charlas, a concentraciones. Yo creo que cada vez salen más gente, sobre todo mujeres, pero también hombres y jóvenes, a protestar por este problema tan grave que tenemos y que no lleva camino de solucionarse, porque aunque pueda
argumentarse que ha disminuido el número de víctimas, porque este año están diciendo que llevamos menos que el año pasado. Claro, aún no ha acabado el año, estamos en 38 y el año pasado fueron 48, pero aún así hay muchísimos otros casos, otras violencias que ni siquiera se registran, ¿no? Por tanto, yo creo que no hay que bajar la guardia, porque esta violencia ha matado más gente que ETA. ETA siempre ha sido el gran problema, siempre ha sido lo que más se ha hablado, pues ya supera en más de 400 víctimas mortales el terrorismo machista al terrorismo de ETA, ¿no? O sea que no es una cosa de peccata minuta. De hecho, tenemos un asesinato prácticamente cada semana. Y eso suma, ¿no? Estamos en 1219 y tener en cuenta que ha habido épocas en que muchas de estas víctimas no se contabilizaban, porque no estaban en el hogar, porque no había vínculo afectivo o familiar, y todas estas mujeres y los menores, porque también hay que pensar en los menores que se asesinan como forma de herir a las mujeres, ¿no? Se les mata a los hijos y a las hijas, pues también es importante porque van 48 ya. Entonces, creo que es un problema al que tenemos que hacer frente, y lo más preocupante es que al ir cambiando de generaciones, no por eso disminuye este comportamiento, ¿no? De hecho, hay datos de que está aumentando, ¿no? En jóvenes entre 18 y 24 años, un 10, un 15% apoya a todos estos. No solamente la violencia, sino no tener amigos homosexuales, jugar con muñecas, es decir, comportamientos que son parte del machismo, ¿no? Que nos ha desterrado. Y a pesar de todas las campañas y de todo lo que se incide en estas cosas, pues algo está fallando para que la gente joven siga acosando y siga agrediendo a las mujeres y a las adolescentes, ¿no? De hecho, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, ha aumentado un 50 y tantos % en el último año el número de mujeres jóvenes, de chicas, que necesitan protección porque hay una orden judicial de que se les proteja contra sus agresores, sean pareja o dentro del ámbito familiar, ¿no? Por tanto, por otro lado, también puede ser una prueba de que cada vez se denuncia más, que eso también puede ocurrir. Pero yo creo que hay que seguir denunciando estas cosas y sobre todo arbitrar medidas que eviten al máximo estas situaciones. Hemos hablado otras veces y hoy está saliendo también, pues el tema de la falta de recursos para muchas mujeres que tienen que volver con su maltratador o que no se atreven a denunciarlo, pues porque no tienen trabajo, porque no tienen casa. Ese tipo de cosas se tienen que solucionar, y eso será una forma de que la mujer sea más libre, más independiente y tenga más garantías de poder denunciar cuando al primer gesto de malos tratos o de falta de respeto, pues poder marcharse y poder denunciar a su agresor. Y yo creo que hoy, 25 de noviembre, pues es el día indicado para que recordemos estas cosas y para que llamemos a protestar por ellas en las manifestaciones y en todos los actos que se van convocando. Toni Valero, seguim amb el mateix, passen els anys, però al final acabem parlant sempre del mateix, no? Sí, jo que sé, jo estic totalment d'acord amb les intervencions que s'estan fent. El que passa és que trobo que això passa el dia 25, el 24, el 26 i el mes passat i el mes que ve. És a dir, per concretar, el que m'ho mereix avui és, trobo, una celebració internacional, no? de la violència contra la violència masclista, no? O de gènere, imagino jo que tindrà aquesta connotació, no? I jo pense que la veritat és que jo no tinc perspectiva. Qui hauria de parlar d'això realment, al meu entendre, hauria de ser el moviment feminista o les dones o els homes que estan lluitant en concret i poden dir-lo amb més seguretat, no? Però jo trobo que el del dia 25 té una part de paripé per a poder justificar que les societats democràtiques no s'olvidem de los que lo passen mal, incluïdes les dones maltractades, però que és també una forma si diguem, de justificar un status quo on l'opressió forma part de l'escenari, no? I des d'ahí trobo que també és possible pegar-li la volta, és a dir, utilitzar-lo un poc com s'està utilitzant ara mateix. És a dir, ja que passa, ja que se fa,
ja que tenim que conviure en el dia de la tristesa infinita o el dia de la curiositat enjaulada o el dia de les dones maltratades, pues, aprofitar això per a poder traure la problemàtica i posar el debat o propostes determinades sobre això. Crec que des d'ahí se pot utilitzar, però no n'hi ha que oblidar la part de paripé que té esta celebració con totes aquestes internacionals este tipus de celebracions internacionals que se fan suposadament en nom de persones i de sectors carents o que estan oprimits, però que en realitat al final formen part de la onomàstica, com se diga, de tots els dies. I jo crec que això és complicat. Per un altre costat, estic totalment d'acord amb el que s'està dient i el que passa és que, al meu entendre, en aquests moments estem en una situació on és molt complicat proposar mesures que realment siguin útils en aquest problema. Per què? Perquè com que la mesura que el problema és estructural, és complicat poder donar-li respostes que no tinguin que veure en això. Per exemple, s'està parlant la necessitat de la independència econòmica de les dones per a poder lluitar, a evitar o enfrontar-se a la possibilitat de maltractament. Clar, evident, és que és així, però és que la independència econòmica de les dones no va desligat de la independència econòmica de tota la societat, per dir-ho d'alguna manera, de tots els sectors populars. És a dir, si estem en una economia precària, tenim una economia precària i també és precària per a les dones. El que passa és que, al ser també per a les dones, té l'altra connotació també afegida, no? Per això tenen la doble explotació, la doble opressió, o triple, o com se vulgui dir. Però el que vull dir és que realment, perquè no siguin programes específics sols per a les víctimes que ja estan sangrant, sinó puguen ser programes de prevenció per a que totes les dones puguen tindre accés a una economia, a una independència econòmica, n'hi ha que fer transformacions en l'economia del conjunt de la societat. I això, ja sabem lo complicat que està. Per això me sembla que, com a molt, si tenim molta sort i acertem, podem anar a determinades mesures pal·liatives. Però el fons del problema, la transformació d'aquesta societat, el qüestionament tant del poder del capital com del poder del patriarcat, té que veure en qüestions, diguem, de fons, del que és l'arrel d'aquest model de societat. Y eso es más complicado. Ángeles. Bueno, yo difiero un poco de lo que ha estado diciendo Toni. Eso es bueno. Porque hay que tener en cuenta que al margen de las crisis económicas, y eso ya no lo saco de los apuntes, al margen de las crisis económicas, las mujeres siempre han sido minusvaloradas, quitando en algunas tribus. Había una tribu, creo que era en Australia o no sé qué, que era la reina y además era muy... O sea, el resto de las mujeres han sido minusvaloradas, cuando no esclavizadas, cuando no... Bueno, la cantidad de mujeres que se llevaron a América cuando la conquista y, claro, murieron y les quitaron los hijos y las mataron y las esclavizaron, las tuvieron para parir allí más criaturas. O sea que el entorno, está muy bien defender el entorno económico general, pero hay que saber que cuando hay una dedicación del odio y el maltrato hacia alguien, eso hay que tratarlo, o sea, es como las enfermedades, ¿no? O sea, sí, vale que tú puedes tener algo que luego se multiplica en el organismo, pero es el punto de la infección lo tienes que tratar, porque si no, no haces nada. O sea, la mujer de por sí siempre ha estado abusada y además minusvalorada a nivel intelectual. O sea, ¿quién sabe
de las pintoras, las escritoras, no sabe nadie el cantidad. Colette le robaba la firma a su marido. O sea, no me fastidies. La chica de esta italiana pintora, que no me acuerdo cómo se llama, del siglo, creo que era XV, o sea, estaba en el taller de su padre y ahí no la conocía casi nadie. O sea, y tiene cuadros hasta en el Pardo. O sea, es que es así, o sea, y que ni filósofas, todo, incluso Marie Curie, cuando le dieron cuando le iban a dar el premio Nobel de Física con Becquerel al marido y a ella, o sea, no la quise, o sea, Pierre Curie se puso de uñas con el comité del premio Nobel para decirles, oiga, señores, que este trabajo ha sido impulsado por mi mujer y yo he sido solo ayudante. Pero aún así la tuvieron en la primera fila, no la subieron al escenario. ¿Sabes? O sea, quiero decir, es que es todo, o sea, sí, está bien que la crisis, claro, afecta a todo el mundo, pero a los que menos han sido respetados les afecta más, y en este caso las mujeres. Y las mujeres, bueno, las violaciones aún la utilización para violar a las mujeres, la burundanga, la famosa burundanga que deja a las mujeres inconscientes, bueno, inconscientes no, o sea, no pueden, el sistema nervioso se queda paralizado aunque eres consciente. Bueno, pues mira, Kiko Tomás y Valiente y Paco Pardio en uno de sus libros hablaba de un caso de una chica que había sido violada y el agresor se quedó libre. Y ellos apostillan al final de toda la historia por ti y por todas las víctimas que no encuentran una correcta respuesta de la justicia. O sea, y la mujer ha sido víctima, siempre ha sido, ojo, no victimismo, víctima por la fuerza. O sea, no hay un victimismo ay, yo soy pobrecita, qué poca. No. Lo que pasa es que han ido a saco en todas las culturas. Y claro, y quien dice las culturas ya entras en el bolsillo, porque la cultura es el sistema capitalista y cualquier otro sistema, porque tribalmente también en las tribus antiguas y en las sociedades más tribales actuales también existe una especie como de dejación de derechos para la mujer. Y bueno, y si se le da preponderancia es por el tema de que son las acogedoras y las cuidadoras y todo eso. Entonces, eso hay que valorarlo. Hay que tenerlo en cuenta. Aquí, o sea, en los libros estos de estos dos autores que he citado, pues, por ejemplo, hay un caso de un abuelo que dormía con sus nietas y se restregaba contra ellas y luego resulta que le dirían que en la resolución dijeron que si era una cosa casual, o sea, que si era una cosa así. O sea, luego hay que tener en cuenta que todas las personas que han sido abusadas, que ya antes creo que lo he apuntado, o sea, tienen mínimo de 30 años para poder neuronalmente rehabilitarse. O sea, por eso muchos de los casos de violaciones infantiles no pasan al nivel judicial porque ha pasado el tiempo. O sea, y es por eso, es porque las personas no están capacitadas, o sea, las personas son un shock. Y eso es un derecho, o sea, la mujer es lo que ha sido. No digo que la violencia no pueda existir también en otros ámbitos, pero la persecución ha sido obvia. Bueno, ja me callo. Abans de que parli Antonio, no sé si Toni vol dir algo, perquè Àngel deia que discrepava en ell. Clar, és que, a veure, el mateix és que no m'he fet entendre, no? Però està clar, en això és en el que estem d'acord. És a dir, que la dona té una opressió específica i des de tots els temps i en qualsevol model de societat l'ha tingut, és evident. Bé, és evident, per mi és evident i està clar. Que el patriarcat ha funcionat, funciona en aquesta societat i en altres, clar. Jo l'únic que volia dir era que per a mi ara, el patriarcat d'ara, no el patriarcat que se pugui donar en les tribus primitives, sinó el d'esta societat, és un patriarcat que se fa
en una aliança, per dir-ho d'alguna manera, estreta en el domini del capital, és a dir, del model de societat en el que estem. I en aquest model de societat que se dona este patriarcat específic, que té totes aquestes conseqüències de les que s'han parlat, per suposar que les té, però jo el que volia assenyalar era que per a poder reivindicar o aconseguir mesures que realment anaren en contra del patriarcat, és dir, ara, d'esta forma específica de patriarcat, tenien que ser mesures de caràcter estructural, és dir, que anaren al fons del model de societat en el que s'està. Això no vol dir que, efectivament, que tot l'altre no siga de veres, per suposat que és de veres, però precisament per a poder transformar això, des del meu punt de vista, hi ha que proposar o se tindrien que prendre mesures d'aquest estil. Perquè si no, el que se fa, el que entenc jo que se fa, són mesures imprescindibles segurament per les que n'hi haurà que lluitar, però que sols seran de caràcter pal·liatiu i no aniran al fons. Això era el que, per aclarir, si no s'ha entès molt bé, el que jo volia dir. L'altre sí, totalment d'acord, per suposat que la crònica de la història de la dona és la d'una opressió contínua i hi podríem entrar i tal. El que passa que avui, assenyalar-la avui en dia, també per a mi significa assenyalar-la en el món en el que s'està. I el món en el que s'està, des del país o l'estat suposadament ben desenvolupat al menys desenvolupat, té que veure con el model de societat, pues això que se diu globalitzada o de capitalisme, bueno, com se vulgui dir. Antonio y después Ángeles si quiere decir algo más, pero dejamos hablar a Antonio un poquito. Antonio. Sí, un poquito porque tampoco tenemos mucho tiempo y tenemos otros muchos puntos, ¿no? Sí, yo siguiendo con este tema, pues efectivamente reconocer que la mujer ha estado marginada y oprimida prácticamente en todas las sociedades, ¿no? Y en todas las épocas. Y así sigue siendo en la mayoría de lugares, ¿no? Incluso nuestra cultura occidental, que presumimos de que es la más avanzada, pero todavía se dan muchísimos casos como los que hemos denunciado y todo eso, ¿no? También ha sido víctima propicia en todas las guerras, en las antiguas y en las modernas. Recientemente, con motivo de la retirada del cadáver o de lo que quede de Queipo de Llano, se reprodujeron sus grabaciones de la radio y tal, desde donde animaba a los requetés, a los falangistas, bueno, a todas sus tropas a que violaran a las mujeres de los rojos y les enseñaran lo que era un hombre y, en fin, cosas bochornosas, ¿no? Y eso se sigue haciendo en todas las guerras, en las actuales también. La mujer es víctima porque sufre más, porque pierde a los hijos, porque pierde su casa y encima porque es objeto de violaciones y de malos tratos, como una forma más de hacer daño al enemigo, ¿no? En supuesta técnica militar. Por tanto, pues por más que digamos, no vamos a compensar los siglos de discriminación y de opresión que ha sufrido, ¿no? Y bueno, incluso en la plaza de ayuntamiento tenemos un personaje que sucedió al caudillo en la estatua central, que también hay sus dudas sobre su respeto por las mujeres, incluida su primera esposa, ¿no? Es decir, que a cualquier sitio que miremos, ahí tenemos ejemplos de ese sufrimiento y de esa opresión que ha sufrido la mujer, ¿no? Por tanto, pues bueno, también coincido con Tony, efectivamente, que no es cosa de un día, no es cosa del 25N, aunque sea la jornada internacional, sino que tiene que ser un comportamiento habitual de cada día y de cada hora, estar pendientes de estas cosas y reivindicar y pedir soluciones, ¿no? Y por último ya, espero que no vuelva a tener que hablar de este asunto, aunque me gustaría, por supuesto, creo que es un tema interesantísimo, ¿no? Recomendar dos trabajos que se han hecho desde CGT sobre el tema este de la mujer, que se hace todos los años, ¿no? Por un lado, se ha hecho un programa de debate en Rojo y Negro Televisión con feministas y con gente especialista en varios campos y que es muy interesante y que se puede buscar dentro de las redes y enlaces del sindicato. Se puede encontrar esta grabación, este debate de Rojo y Negro Televisión. Y también un suplemento del Rojo y Negro con entrevistas, con artículos de muchísima gente también sobre el tema este en todas sus vertientes, tanto histórica como actual, que se puede encontrar en el sindicato y que ha ido incluido pues con el Rojo y Negro de este mes de noviembre. Así que ahí tenéis materiales que podéis encontrar o bien en las redes o bien en el local del sindicato, pues para documentarse y para conocer mejor esta problemática. Y nada más. Aquí en la radio también tenemos algún ejemplar de estos.
Al lado de la revista del Ateneo, por cierto. Los tenemos. Ángeles, no sé si quieres decir algo más también para ir concluyendo con esto. Bien, Por cierto, este no. 25N llega también en medio de toda la polémica por la ley del solo sí es sí, de lo que vimos que ocurrió el otro día también con esa violencia política hacia Irene Montero. Aquí es el contexto en el que llega este 25 de noviembre también, ¿no? Sí, bueno, es que, claro, la violencia es intrínseca a lo que es el sistema, ¿no? Entonces, cuando yo antes ya lo he dicho, normalmente pues en política cuando alguien ya no tiene qué cartuchos quemar, pues cuando no quedan argumentos, ¿no? Sí, pues ya lo que se lanza es en picado, a decir cualquier barbaridad y ya está. Y sobre todo si se meten. Lo que no entiendo, o sea, yo a mí lo que a veces me rompe un poco el cráneo es que las mujeres se metan contra las mujeres. O sea, aunque estén bien pagadas para hacerlo, a mí me parece muy bien que si estás asalariado, pues claro, tú vas a seguir lo que te diga el que lleva el estandarte de tu cartilla de ahorros, ¿no? Pero está claro. Pero no sé, yo creo que deberían de tener por lo menos un poquito de estilo, ¿no? O sea, de estilo. Tú, si te han mandado que te metas con otra mujer, pues oye, pues por lo menos que sea elegante, que no sea tan chapucero y tan barrio bajero, ¿sabes? Pero bueno, estamos en lo que estamos, de la sociedad del espectáculo y para adelante. Bueno, yo quería hacer hincapié en una cosa y es preguntarme exactamente qué eficacia probada hay de las pulseras estas telemáticas, o sea, de las geolocalizaciones, que en el mes de julio pasado ya se han colocado 2.879 pulseras. O sea, que no es, que eso quiere decir que han habido todas esas denuncias de unas violencias, y lo digo porque hay casos donde mujeres han sido pues luego atacadas nuevamente por sus agresores y bueno, al margen de las pulseras y todo esto. Yo no sé. No sé, ya no sé qué más poder decirte. Lo único que hay que estar todas unidas y todos, o sea, a ver si, o sea, no, aquí no hay que diferenciar a hombres y mujeres, porque la decencia moral, por así decirlo, y el respeto al individuo y a las personas en general, eso tiene que ser algo generalizado, no tiene por qué, o sea, y hay que quitarle todo ese entramado tan de dominancia y de porque psicológicamente y todo, ya antes he comentado que en las familias de un estatus superior, económicamente hablando, ahí hay unos embrollos psicológicos importantísimos de abusos, y lo que pasa es que, claro, se van ellas luego si no. Bueno, ya está. Està clar. No sé si voleu apuntar algo més per ahir d'este tema, Toni o Antonio, i jo recordar, després ho farem també quan acabi el programa en l'espai de les convocatòries, però per avui 25 de novembre, per exemple, tenim per així apuntades dos convocatòries a València. Una és a les 5 de la vesprada, velada per l'eliminació de la violència contra les dones, al jardí de Berta Cáceres, i a les 7:30 a la vesprada la convocatòria de la manifestació del moviment feminista de València, 25N, dones vives i unides contra el masclisme, a la Porta a la Mar. Són les convocatòries que hi ha per avui, 25 de novembre. No sé si alguna té alguna més, però són les que coneguem d'ací. Això a la ciutat de València. En totes les ciutats, en cada ciutat, tindran també les pròpies. Voleu que canviem de tema i se n'anem a parlar del Mundial de Qatar? Antonio Pérez ya eso. del Mundial de Qatar, pero no sé si querrán decir algo del resultado. Gente, Antonio. Hombre, no sé, la verdad es que jugamos bien. No, bueno, es una cosa anecdótica, ¿no? Sin embargo, sí que tenemos que reconocer que somos un poco hipócritas, ¿no? Yo lo vi, como todo el mundo, evidentemente. Si había 7 millones de personas enchufadas a la tele, es que había mucha gente viéndolo. Aunque íbamos a hacer un boicot y todo eso, vi la primera parte y, bueno, como ya vi que íbamos ganando, ya me fui a mi faena, ¿no? Pero bueno, no eso me va a quitar culpa. Yo creo que el Mundial
está destapando, bueno, por lo que ya se sabía de la falta de libertades y de respeto a los derechos humanos, sobre todo los de la mujer, hoy que estamos hablando del 25N, que se dan no solamente en Qatar, sino en toda la península arábiga y en parte muy grande del Medio Oriente, ¿no? Y eso se había denunciado muchas veces, pero ahora con motivo del Mundial, pues está sirviendo para que se hable y mucho y se denuncie todavía más esas cosas, ¿no? Había empezado con las protestas en Irán por el asesinato de la chica esta, bueno, y luego la represión que se ha sufrido con todas las manifestaciones, y ha continuado con lo del Mundial. Entonces yo pues, veo una parte positiva, que muchos medios se hayan hecho eco de estas cosas y que haya un debate social sobre eso, ¿no? Luego también, pues, resaltar pues la falta de derechos en materia laboral que han sufrido los miles de trabajadores que han estado edificando esos estadios de fútbol, que como ya comentábamos el otro día, no van a servir para nada, porque allí no hay afición por el fútbol, ni hay gente, ni hay chiquillos que quieran jugar, no como aquí, que en cualquier solar tenemos un partido a cara de perro todos los días, ¿no? Donde a la gente le gusta mucho el fútbol. Allí no es así y sin embargo, pues eso es un despilfarro del mucho que se malgasta allí, como tienen los ingresos del petróleo, pues los jeques se dedican a hacer obras faraónicas y no les importa que el pueblo, o sobre todo el pueblo emigrante, porque hay que reconocer que en Qatar hay 5 veces más de población extranjera que de población nativa de allí, ¿no? Entonces, esa gente vive bastante precariamente y ya lo hemos visto con los 6.000 y pico muertos que ha habido en las obras del Mundial. Luego, pues también un resaltar pues un poco el papel de la FIFA, ¿no? Que cómo se ha llevado el Mundial, porque ha habido mucho dinero por medio, a un sitio donde no hay condiciones, ni hay clima, ni se debe hacer allí por respeto a esos derechos humanos que están siendo pisoteados. Entonces yo creo que las federaciones y la gente del fútbol tendría que haber hecho el boicot mucho más activo. De momento no haber permitido que se eligiera ese país y a partir de ahí empezar a boicotearlo y no participar, ¿no? Sí que ha habido algunos equipos como Alemania y Dinamarca que los jugadores han tenido algún gesto pues de taparse la boca o de girarse o de protestar en la forma en que han podido por tener que jugar allí, ¿no? Luego también el equipo de Irán pues también ha protestado contra su propio gobierno, que también tiene narices porque tienen que volver a su país, ya veremos cómo los tratan cuando lleguen. Y luego pues ha habido selecciones como la española que no se han querido mezclar porque dicen que el fútbol es una cosa y la política, los derechos humanos es otra, que ellos solo son futbolistas. Ya sabemos, son Antonio, personas, yo Antonio, creo que son sabemos, personas y son... sabemos Sí, que en España, no, te iba a decir que sabemos que en España nunca se mezcla el fútbol y la política. No, claro, aquí no. Sin embargo, vas al palco del Bernabéu y allí puedes organizar todo lo que quieras y sí, es una forma de desentenderse de los problemas. Y yo creo, bueno, también luego, pues la visita del rey ha sido la primera gran autoridad que ha ido allí y no ha tenido ni un gesto mínimo de condena, ni de censura, ni de nada. Simplemente, pues... ha venido pues, a ratificar un poco las buenas relaciones que hay con este país, porque no podemos olvidar que no solamente es el Mundial, es que los Emiratos, Qatar y toda Arabia están siendo reconocidos desde hace muchísimos años por Occidente. Se tienen muchísimos negocios con ellos, tienen dinero en empresas de aquí, incluso de comunicación, compran equipos y luego los políticos pues, van allí a negociar y a conseguir contratos con estos estados, ¿no? Hemos tenido aquí la forma en que pues, se hacían contratos para el metro de la Meca, se hacían para muchísimas obras que luego eran suculentas comisiones las que se llevaban, que el rey parece que tenía una parte de ellas, ¿no? No sé si un 3% o bastante más. En fin, que es una vergüenza lo que se hace con estos países, a los que también se les vende armamento sabiendo que lo van a utilizar pues contra su pueblo o contra el pueblo vecino, como tenemos en Yemen y en estos sitios, con Arabia. Es decir, es una vergüenza nuestras relaciones y el buen rollo que llevan con estas dictaduras que parecen de la Edad Media, evidentemente. No hay más que decir y simplemente, bueno, el fútbol es un espectáculo y ahí está, pero se han retratado bastante. No sé si parece que hay un movimiento de algunos países, algunas selecciones que incluso se están considerando la posibilidad de salirse de la FIFA, ¿no? Porque no es este escándalo, es que ha habido muchos ahí. Corre mucho dinero y hay muchos intereses y eso es una forma también de hacer política, aunque digan que ellos lo suyo es el fútbol. Toni Valero. Sí, no sé, yo creo que
pràcticament el més important ja està dit, no? És clar, la fotografia clara del desastre, del tipus de societat que són, pues, per exemple, els treballadors que han mort assassinats en la construcció dels estadis, tot això, per suposar, de les condicions de les dones, és clar, no? El que passa és que és algo molt simple, no? El que pareix, hòstia, però de vegades crec que n'hi ha que recordar-lo. La gent que mana allí, los altos jefes estos, los jeques y todo lo que tenen montat, no és que siga una casualitat que se tingui que plantear, hòstia, i aquesta gent seguint tan mala gent, dictadors i tal, i això, hòstia, com és possible que nosaltres les venem? No és que com és possible. És que estos estan ahí perquè les potències occidentals els han posat per a poder seguir dominant-los, controlant-los, agafar-los i tindre les millors condicions de les seues matèries primes i utilitzar-los com a protectorat del món occidental. I estan posats ahí per les potències occidentals. No és una casualitat que s'arribi una qüestió d'esport i no sé què, ja se li dona la cosa simbòlica i tal. No és una casualitat. És que són els aliats preferencials i imprescindibles per aportar les polítiques de domini en el món o d'intentar dominar el món que estan duent les anomenades potències occidentals. Entonces, claro, és clar que a partir d'ahí, si no, no s'entendria tot el que està passant. I l'altre és, pues això, que n'hi ha que mantindre, vale, pues algunes eleccions, també és de veres, n'hi ha un impuls social de les pròpies societats de voler criticar la situació en aquests països. Això passa per les següents eleccions, l'intent de portar els braçalets que s'han dit que han sigut prohibits. És a dir, sí que és de veres que n'hi ha un impuls de dir-lo, almenys de fotografiar-lo, de criticar-lo. I és cert que el fet de que passen aquestes coses és un espai que pot servir i se pot utilitzar per a fer-lo. Però jo crec que el més assenyalat d'això és que aquesta gent pot fer el que fa gràcies al paper que tenen d'aliats en les potències occidentals. Ángeles. Sí, bueno, yo hablaría un poco del papel que han hecho de promoción los youtubers e influencers que han sido contratados para impulsar como dice la revista el jueves, dice este mundial de matar. No. Eso nos dice la revista el jueves. Pues ha habido influencers y youtubers que han sido contratados porque el dinero manda, es que no nos engañemos, es como dice Tony, o sea, el dinero manda. Entonces, el dinero manda y tú a lo mejor puedes estar defendiendo lo que sea, pero si te dan ahí un saquito bien repletito, pues y además te presionan con otras historias, pues adelante. Y luego yo también me referiría a lo que ha comentado Antonio y me preguntaba, ¿qué hace Felipe allí? Es el único rey europeo que está ahí. Rey de los que aún están en servicio, por quien dice. No sé, porque ¿qué hace? ¿Es una representación oficial o es en privado o es una, no sé, es un para con los que llenan el bolsón o no lo sé, yo me pregunto eso. Luego otra de las cosas es que ¿cómo se dice? Las federaciones, las federaciones deportivas tendrían que ir para adelante. Sí que es un negocio, ya sabemos que el fútbol se ha convertido, por desgracia, en un negocio, como es una empresa como otra cualquiera. Pero tendrían, por lo menos, ya que saben que tienen un público tan numeroso, por lo menos salvaguardar algunos principios para que las personas no sigan estando tan aborregadas o estemos tan aborregadas, porque es que parece mentira que es como si dijésemos, bueno, yo me confieso y ya no tengo pecado. Y a lo mejor, o sea,
Y, o sea, no, tú por hacer un festival de estos de matar, o sea, no te has confesado y te han dado la absolución. O sea, tú tienes ahí eso y está ahí. No sé, pienso que las demás federaciones, más o menos, de un criterio un poquito más, por así decirlo, más respetuoso, pues tendrían que poner sus puntos. Luego es que además aquí los periodistas, o sea, hay periodistas que no pueden filmar, no han podido filmar las obras, no han podido estar en ciertas localizaciones, pues para hacer un seguimiento de lo que era el montaje de toda esta infraestructura tan apoteósica que yo de verdad no lo entiendo nada, porque ¿para qué? Pero bueno, cada negocio tiene su escenario y si hay que montarlo con más luces y más focos, pues adelante. Yo también luego me pregunto, ¿los controles en el aeropuerto van a estar lo suficientemente cuidados para que las sustancias que los grandes gerifaltes están acostumbrados a necesitar lleguen? Porque claro, allí es un régimen súper ortodoxo, ¿no? Ultra ortodoxo y si no pueden ni beber alcohol porque dicen que han hecho un rinconcito para que los aficionados vayan a beber. Luego cuando estén borrachos, ¿qué? Los meterán en la cárcel, pues claro. Digo yo, no sé, si les vas a dar alcohol, pues y no está permitido. Bueno, pues todas estas cuestiones me las hago, no sé, luego sí, yo me pregunto, ¿y si Qatar pierde y se queda fuera Se acaba el Mundial. ¿Qué pasa? Porque claro, al fin y al cabo ellos equipos no tienen, aunque hay un español, creo que está entrenándolos, ¿no? O algo así. Pero a lo mejor presionan por otros puntos, ¿no? Para que por lo menos se quede situado entre los 3 primeros. Bueno, pues ahí está. Gracias. Muy bien. Antonio, yo estos días me estoy haciendo una pregunta. Lo que pasa que a veces pienso, digo, es que la gente puede pensar que le estamos quitando importancia a los 6.500 trabajadores muertos construyendo los estadios de Qatar. Pero claro, tú divides 6.500 entre los 10-12 años desde que se concedió las licencias y después piensas que en España estamos hablando de que cada año mueren 600-700 trabajadores y dices, joder, pues al final, con perdón, al final las cifras no se van tanto, ¿no? Y sin quitar importancia. A ver, hombre, claro que la importancia la tiene. Decir, estamos hablando, y la gente se escandaliza, con razón, de 6.500 trabajadores muertos en Qatar durante 10-12 años, pero que si hacemos la multiplicación en España se nos van. Sí, claro, pero lo que pasa es que estamos hablando de 6 o de 8 obras grandes, ¿no? Sí, es sí. decir, aquí es todo un país con un montón Claro, de fábricas, no de explotaciones agrícolas, que es decir, y de población también, población laboral mucho más elevada, ¿no? Que se paga poco, pero trabajando hay 20 millones, ¿no? Sí. Quito a los políticos porque yo no los considero obreros, ¿no? Quiero decir, tenemos una población laboral mucho más grande que la que hay en Qatar, ¿no? Y lo que se ha denunciado no es que hayan muerto, que es una tragedia, sino las condiciones en las que han estado trabajando y la forma en que se les ha explotado. Porque han entrevistado a algunos, los pocos que han podido entrevistar a alguien, trabajadores, que como no lo tenían asegurado o ni sabía dónde tenía que acudir, pues de la lesión que tuvo, una vez lo despidieron, se ha gastado más dinero en un hospital de los que hay allí, que debe haberlos, pero deben ser caros, claro, como los hoteles. Y entonces no ha ganado nada. Lo que había ganado se lo ha gastado en curarse, no sé si era el brazo o no sé qué miembro se había lesionado durante las obras. Y eso ha sido de forma general, ¿no? Y luego la gente que habitualmente ya trabaja allí, porque allí hay muchos trabajadores de Bangladesh, de Nepal, de la India, de todo eso, esos permanentemente están maltratados y supongo que también sufren accidentes, aunque como no está el Mundial, pues ni se les nombra, ¿no? Si aquí ya nos olvidamos de ellos y apenas salen en la prensa, pues imagínate allí que ni prensa libre hay, ¿no? Pues mueres y te entierran, si es que te entierran, y nadie se entera de lo que te pasa, ¿no? Pero allí es una bolsa de explotación laboral asombrosa, ¿no? Por tanto, yo creo que, aunque aquí es grave lo que nos pasa y lo estamos denunciando, el tema de la siniestralidad laboral, lo de allí ha sido una cosa de escándalo. Por eso, porque ha sido limitado a unas pocas obras públicas,
donde se tenía que haber extremado los medios de seguridad, porque ya que presumen del diseño y de los avances que han metido allí en todo lo que hacen en estos sitios, ¿no? No solamente los campos de fútbol, sino palacios de congresos, rascacielos, están haciendo archipiélagos de islas artificiales para que vivan allí todos los millonarios del mundo, para que no los molesten, no tengan que estar en Marbella en eso, pues se compran una isla de esas y ya está. Es decir, y ahí se ponen todos los medios y toda la tecnología avanzada, pues también se podía haber puesto aquí para proteger la seguridad de estos obreros. Pero bueno, como tenían recambio, les daba igual que murieran 6.000 que 60.000. Por cierto, voy a puntualizar el dato, porque los 6.500 son trabajadores inmigrantes. Sí, claro, la gente de allí normalmente, si hay algún beduino que tiene unas cabras y tal, pero la mayoría de la gente pues vive de lo del petróleo, de subsidios y tal. Es que como son tan pocos, se queda mucho para la familia, para los jeques se queda mucho, pero aún les queda un poco que lo reparten entre los pocos nativos de varias generaciones que hay allí, ¿no? Todos estos que van con la chilaba blanca inmaculada, ¿no? Lavada con Ariel, supongo, no sé qué detergente, porque hay que ver qué blanquitos que van. Lo lavarán mujeres, estoy seguro, vamos, no lo lavan ellos. Y mujeres que no serán de allí. Claro. Molt bé, no sé si voleu apuntar algo que quede claro que lo que yo no quería era decir que no me parecía grave aquello, pero es que yo hacía la cuenta y los datos no me acababan de cuadrar. Lo de aquí también es grave, lo de aquí Sí, tampoco es para olvidar. Sí, está claro. Toni Valero. Sí, dos anécdotes, no, dos anécdotes, pero que a vegades anécdotes son aixina. La cervesa la passen, li posen el envoltorio de dalt de la Coca-Cola, per dalt, i el pot de cervesa se passa com si fos una Coca-Cola. Ho dic perquè és una de les formes de tal. I una altra anècdota un poc més fosca, però també anecdòtica. Jo me'n recordo quan les grans construccions de València, de la Gran València, pues, jo puc dir que no tinc ni idea de xifres, però subjectivament, de gent a prop, col·legues, gent coneguda d'ací del barri, prou en accidents laborals d'aquestes característiques, d'aquestes que se fan perquè has d'anar a superar pressa, no tens les condicions de seguretat adequades perquè n'hi ha una data de finalització de lo que siga, no? I de la moltíssima gent que contrataren, la veritat és que alguna gent del barri va ser contratada i puc dir que no molts, però accidentats i gent en la vida destrossada va després més d'uno i més de dos. Ja te dic, no dic xifres, no sé com serà la cosa tal, però que ho dia per lo que se comentava, de lo dels 600 i de tal, que no estem tan lluny. El que passa és que així està tot molt més maquillat, però no estem tan lluny. Almenys en moments determinats, a lo millor no sempre, però en moments determinats i en sectors determinats. Així, any rere any estem entre 600 i 700 persones mortes en accident laboral. Assasinades, diríem. Sí, bueno, sí. Assasinades. Sí, no és una tonteria, però jo crec que és bo també començar a assenyalar això, perquè és una de les formes d'agressió directa del sistema als treballadors, però com que se suposa que és una cosa que ve d'accidental, casual, que n'hi ha un element com casual i tal, el conjunt de la societat no ho veu com l'agressió que significaria que a la porta de les fàbriques vingueren pistoleros i començaren a matar treballadors. Això estaria clar, no? Ara, com se fa l'altre, pareix que siga que la part, diguem, més casual o més de tal és el que té que veure. I quan aquests assassinats són imprescindibles per a mantenir els seus nivells d'explotació. Ángeles, que quería decir algo y no sé si Antonio lo he pillado también intentando levantar la mano con el Skype este. Sí. Ángeles. Pero muy breve. Solamente hacer un poco de puntualizar algo sobre el tema LGTBIQ. O sea, ¿existirán chivatazos para poder encontrar a personas del colectivo? Yo al respecto digo una frase que esgrimió un actor que está muy de actualidad, es el que hizo el protagonista de La Bella y la Bestia, es Dan Stevens, un inglés. Y él dijo: es increíble que todavía hayan países que no reconozcan la existencia de ciertas orientaciones sexuales. Es una locura para mí. Hay artistas en muchísimos lugares que no pueden hablar libremente de sus identidades porque eso los pondría en peligro.
Esto lo recogió una periodista argentina llamada Fiorella Sargenti, feminista. Nada, ya está. Antonio. Sí, que al hilo de que estábamos hablando de obras de campos de fútbol y de víctimas mortales, recordar, porque no está de más, que aquí nuestro Mestalla, que sigue en obras, bueno, obras paralizadas, también nos costó la muerte de 4 trabajadores, ¿eh? O sea que las prisas por hacerlo rápido y por cumplir con los compromisos, pues lleva a que se exploten los trabajadores y recuerdo que murieron 4 ahí en las obras del nuevo Mestalla, que sigue ahí en obras. Vamos. Antes de que pararan, que no sé cuántos años hace. Creo que llevan más tiempo paradas que han estado funcionando. Pero... Muchísimo. Però bueno, vos vaig a canviar de tema i estava mirant els 3 que es queden i jo crec que es poden vincular, que aneu a ser capaços de vincular-los els 3, perquè uno fa referència a la concentració que va haver ahir a València, a la plaça de l'Ajuntament, que duia per lema, algo així com que la crisi la pague qui més tinga. Aquest és un dels temes que teníem per així apuntats i després tenim apuntat la manifestació que hi ha dissabte 26 de novembre també a la ciutat de València per exigir una llei que garantisca realment el dret a l'habitatge i l'altra és una coordinació. D'això hem parlat amb Toni Valero no fa tant, xerràvem per telèfon. S'està manejant una coordinació a nivell estatal contra tota la guerra i tots els blocs. Jo crec que aneu a ser capaços de mesclar-ho tot i xerrar-ho tot a la vegada perquè ens queden pocs minuts. I jo confio molt en vosaltres. Toni Valero. Sí, claro, yo creo que tiene una relación, ¿no? Que efectivamente una relación. Anem a veure, lo primer, per lo que s'està parlant de lo de la crisi i això, i lo de les mesures, les últimes mesures d'impostos sobre les elèctriques i els bancs que formaria part de... A mi me pareix que el problema, com també estava parlant abans, és més estructural. És a dir, difícilment, simplement en impostos, encara que si n'hi ha que beneir el fet de que, bueno, pues si n'hi ha, pues millor, si se pot agarrar algo, millor. Però que realment el plantejament que tenim que fer en una situació com en la que estem a l'hora de trobar eixides té que veure més en la socialització de la banca i la socialització de les elèctriques i de tot el que significa el poder garantir els drets bàsics dels ciutadans i de les persones, vamos, en definitiva, ¿no? Entonces, per a mi, tenim que anar ja començant a plantejar això. Però la veritat és que tot això s'ha de plantejar també en la situació en la que estem. I la situació en la que estem, i a mi ahí me pareix, jo volia concretar, me pareix que n'hi ha com una espècie d'encerrona o de pillar en la trampa, ¿no? De l'esquerra, fonamentalment de l'esquerra més, bueno, predominant, ¿no? Que seria la representació parlamentària. Molt gran, no? I és dir, s'han fet tota una sèrie de... Bueno, una hipòtesi de la necessitat, efectivament, de guanyar com a mínim una sèrie de reformes per a millorar les condicions d'existència de la població i això, en aquesta hipòtesi, va clarament de que anar unida o la manera de poder fer-lo és formar part de la gestió de govern, no? Però, clar, un dels preus de la gestió de govern que comporta és no poder denunciar o portar una política clara en la que se parle de algo que té relació amb l'altre, és a dir, la nostra política de defensa, la nostra política exterior. El problema és que en aquests moments, en vez de l'estat espanyol, en vez d'haver sigut una de les forces que buscara una solució pacífica, una solució negociada al conflicte de la guerra, ha format part i
vamos, d'uns bandos, clarament, que és el bando de la OTAN, i sobretot de la mirada d'aquest conflicte des dels interessos de la OTAN, no? I per a mi, per això és tan important, i ja tirava a faltar el fet de que des de la pròpia societat, des de la pròpia població, se planteja algo que per a mi és bàsic i és en el que crec que podem aconseguir un gran moviment. I són 3-4 consignes elementals, però que tenen que veure en exigir un alto al foc i negociacions públiques i immediates de les parts en conflicte. Per suposat, no a la guerra, no? Per evitar la guerra, per aturar la guerra, i aquestes dues condicions ja imprescindibles. Jo crec que sí que se podria aconseguir un gran moviment de recolzament a aquestes consignes, a la idea de parar la guerra, més enllà de l'explicació que després puguem donar. Crec que n'hi ha que fer un moviment en el que puguen caber explicacions i sensibilitats diferents en el tema de la guerra, però entenc que això que s'està donant, el conflicte entre la OTAN i la Federació Russa, és el que està en gran mesura determinant molt, no sols el futur, sinó ja polítiques concretes de les que s'estan duent o se van a dur en els diferents països. Per això, la guerra, el tema de la guerra, és un tema de política interior, no sols de política exterior, sinó per això té que veure. I l'única manera d'anar més enllà és a partir de la pròpia població organitzada i exigint això. Després hi haurà diverses formes d'interpretar-lo, però me pareix que el més bàsic és això. Ángeles. Primero empezaría hablando sobre el tema de la reunión, la concentración de ayer, sobre la crisis que la paguen los que tienen más. Bueno, estuvo muy bien y allí se expuso pues todas las necesidades que se tienen y tratar de pulsar la opinión para que se muevan a que sean las grandes fortunas las que ayuden a salir del momento en que pasamos y que vamos a pasar más. Bueno, allí me encontré con una pareja, un chico que era un artista audiovisual de 38 años, se llamaba Ricardo, y me dijo una frase que se me quedó clavada. O sea, dice, pensamos que puede haber un mundo menos doliente, por eso estamos aquí. Él no pertenecía a ningún colectivo de los que estaban llamados ni nada. Y luego apuntaba, es importante venir a estas cosas. Que esto te lo diga alguien que además demostró tener una cierta cultura bastante aquilatada y joven, pues eso yo creo que tendríamos que absorberlo y que nos diese energía para poder llevar a cabo todas estas reflexiones y estas demandas de que no se ahogue más al pueblo, porque el pueblo no da para tanto, esto no es un chicle, o sea, esto no es el bubbly blue, blending blue, o sea, las personas son personas. De hecho, allí se acercó una mujer gitana que se llamaba Carmen y le dieron el micro, cosa que en otras acciones de un nivel estatal y de eso no le dejan el micro a nadie, como no le hayan dado la tarjetita que se la cuelga. De Paterna, creo que era, si no me equivoco. De Paterna. Bueno, pues esta mujer dijo que vivimos en un campo con 4 hijos, ¿sabes? Que nos ayuden, porque no tenemos trabajo. Y además estamos racializados, porque negros, gitanos, entonces, o sea, de hecho, ahí ya voy al tema del sinhogarismo, que ahora se llama así, sinhogarismo, bueno, dormir en la calle. Ya está. Bueno, pues las personas no pueden estar tiradas en una calle y dejar que mueran allí de frío. Había en España se estiman que hay 35.000 personas sin hogar. Y
hay que reconocer que vivir sin hogar no, o sea, es estar siempre en un constante miedo a que te pase algo, a que te agredan. Además, no tienes las necesidades cubiertas, ni siquiera la limpieza. O sea, las personas pierden la dentadura, no tienen sanidad pública, no pueden tener los más mínimos derechos. Hay que tener en cuenta que Miguel de Cervantes era un pobre de los pobres, de los pobres. De hecho, se escribía de él, Giovanni Papini escribió de él. Con él se volvía a la tierra, a la frescura, a lo inmediato, a la vida de los pobres y de los desgraciados, de la santa canalla. Bueno, eso lo digo para ilustrar, porque a veces se piensa que las personas que están en la calle son todos o unos drogadictos o son unos delincuentes. No. Son personas que, y más ahora, que la vida les ha dado un vuelco y no han tenido respuesta por parte de su entorno y están ahí. Hay que tener en cuenta que lo que tendríamos que luchar es porque todas las personas tuviesen un derecho constitucional que les ofreciese la posibilidad de un techo, no un albergue de 3 días o que además separan a las parejas, que no pueden llevar animales de compañía. O sea, eso no. La solución es crear algo por ley, legislar algo que sea que las personas no tengan que sufrir ese shock y esa tragedia. Yo lo dejo por ahora aquí. Antonio. Bueno, pues voy a intentar hablar de estos temas que tú has dicho que podemos juntarlos y efectivamente hemos podido y era lo mejor. Por un lado, el tema de la crisis, que la paguen los ricos, eso hace muchos años ya que decíamos la crisis que la paguen los que lo han provocado, porque efectivamente no son inocentes los ricos, sobre todo las grandes fortunas, y de hecho con esta última crisis que estamos atravesando, porque mucha gente no ha salido ni va a salir de ella, son las grandes fortunas las que han incrementado su patrimonio y las grandes empresas las que han ganado. Es decir, les viene fabulosamente las crisis porque saben hacer negocio de todo, incluida de una crisis. Y ya es ironía, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que todo lo que sea salir a la calle y exigir estas cosas, pues es justo porque además es una reivindicación necesaria, ¿no? Cuando vemos tantas desigualdades y cuando vemos que hay gente a la que se le está excluyendo. Y efectivamente, como dice Ángeles, no es que sea gente marginal o gente que le gusta estar en la calle y tal, es gente normal, familias normales que han perdido su trabajo, que han perdido la casa y que de repente se ven en un parque o se ven en un cajero automático, ¿no? En Valencia ya hemos tenido el primer muerto sin techo estos días, ¿no? Es decir, el frío es terrible para esta gente que tiene que dormir en la calle y ya hay una primera víctima mortal. Y por tanto, pues yo creo que lo que se ha aprobado ahora por el gobierno y algunos partidos que lo han apoyado, pues no deja de ser pues una muestra, un retoque. Me parece bastante moderado porque de hecho han conseguido suavizarlo los bancos y las grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, las eléctricas solo se les aplicará el impuesto a lo que hayan vendido aquí, o sea, los resultados económicos en España, cuando están en otros muchos países donde también ganan millones y millones. Luego los bancos, pues es el margen de intereses, o sea, la diferencia entre los intereses, como ha subido los intereses el Banco Europeo, pues sobre eso se aplicarán los impuestos. Y luego las grandes fortunas, pues estamos hablando de fortunas de más de 3 millones de euros. Y el primer millón, 700.000 en patrimonio, o sea, en dinero, en efectivo, y 300.000 por vivienda están exentos de ese impuesto. Es decir, es una cosa simbólica, que sí, me parece muy bien, pero no deja de ser eso, ¿no? En total se recaudarían unos 6.500 millones, que es la 10ª parte de los beneficios de cualquiera de estos bancos. Imagínate, estamos hablando de muchos bancos, muchas empresas y muchas fortunas. Yo creo que tendría que ser mucho más ambicioso el proyecto este, y sobre todo revertir medidas que se han tomado en otro momento que han hecho que le regalemos a los bancos en la banca pública que existía, la red de cajas de ahorros, y han estado ganando lo que han querido. Le hemos dejado que cierren sucursales, que no te atiendan por nada, y encima es que ya ni tiene la obligación de darte intereses por tener ellos tu dinero. No sé si lo recuerda la gente, pero los que tengan cierta edad, antes eran ellos los que te daban a ti intereses. No tenías que pagarle tú a ellos por cualquier gestión. En fin, y con las eléctricas, por lo mismo, se han estado forrando el último año, y entonces este impuesto me parece una cosa muy suave, ¿no?
En cuanto a lo de la vivienda, pues es igual, es otra consecuencia de la crisis y de los precios que ha alcanzado la vivienda. Por tanto, pues habría que apostar medidas más ambiciosas, que hubiera mucha más vivienda social construida por ayuntamientos, por gobiernos autónomos, por el Estado, que se alquilaran a precios muy razonables, según los ingresos de las familias, a la gente trabajadora, ¿no? Sobre todo también controlar los alquileres y que no haya empresas y particulares que se están forrando con la necesidad que tiene la gente de tener una casa, ¿no? Es decir, alquileres de social y los aumentos controlados. Y por último, el tema de la guerra, también me parece importante la iniciativa de que se cree pues algún tipo de coordinadora con gente antimilitarista, como son los que lo han propuesto, del grupo Tortuga y algún grupo más de antimilitaristas, porque es una vergüenza lo que estamos viendo, como la guerra de Ucrania ya lleva 9 meses, miles y miles de muertos, un país destruido y odios y cosas de estas, gente que se ha tenido que ir a los países vecinos, como a Polonia y tal, es decir, un desastre humano. Luego tenemos Turquía, que lleva años matando a los kurdos porque les sale de las narices, invadiendo países, saltándose fronteras, y tenemos ahí a los bloques militares, especialmente que nos afecta a nosotros, la OTAN, que está apostando por armar hasta los dientes a sus ejércitos y seguir creando esa tensión militar que a ellos les interesa por las políticas de Estados Unidos o por lo que sea, pero que a los pueblos europeos y a los pueblos de todo el mundo la guerra solo nos trae desgracias y miseria, ¿no? Entonces, que dentro de la sociedad haya movimientos por la paz y por el diálogo, pues me parece imprescindible, es una buena iniciativa. Molt bé, se'ns acaba el temps. No sé si vos queda algo imprescindible que contar, que dir, y si no, entrem en convocatòries. Ángeles me la veig que està alçant més cine al boli, o sigui, que vol dir algo. Bueno, es que como estamos en el 25N, es apuntar sobre el tema este de las personas sin techo, que, bueno, las mujeres que están en la calle, llega un momento en que, no llega un momento, no, al principio ya deciden que mejor que me viole uno a que me violen 10. Confiesan las mujeres sin techo emparejadas en la pobreza. Mujeres caídas en los agujeros de un sistema que, tras predestinarlas al papel de cuidadoras y constructoras de hogar, las sentencian a vivir en la calle. Otra paradoja del patriarcado. Bueno, ya está. Gracias. Gracias a ti por apuntar esto. Toni, crec que t'he vist també alçar la mà. Sí. Sí, clar. Intentaré ser lo més breu possible. Anem a veure. Ells parlen de dos termes clars, transició ecològica i model productiu, no? I el canvi d'això. Bueno, pues, tesi. Per poder fer això és imprescindible la socialització de la banca i de les elèctriques. I si no, que m'expliquen com ho van a fer. En sèrio. No fer un esquet de publicitat d'això, sinó en sèrio lo de fer una transició ecològica i canviar el model productiu. I, per altra banda, ja a nivell... Vaig a dir com ho explicàvem entre nosaltres, lo de la guerra d'Ucrània i el que està passant. És com si tu estàs en el cole, en el pati del col·legi, i de repente n'hi ha lío, s'estan pegant i tal. Tu què fas? Te poses darrere del macarra, del mató, del més fort, i t'alies en ell per a que no te peguen, perquè, clar, tu eres feble, pensa que te van a pegar 40.000 hòsties. Te poses darrere d'ell o intentes juntar-te en els altres que són també com tu, que no pinten molt, però juntar-te entre ells, a veure si tots junts podeu evitar que vos curren els forts, els grans. I és la història, és dir, se posem darrere de la potència hegemònica militar en el món, Estats Units, la OTAN, o intentem la via de la neutralitat, la via de la independència com a pobles i la via de la solidaritat com a camí de forma d'entendre-nos. Tenim que anar per ahí o se tenim que posar darrere del fort, darrere dels Estats Units, darrere de la OTAN i algo ens donaran d'ahí, no? O per lo menos no ens pegaran els altres. Jo crec que aquest debat n'hi ha que portar-lo a la societat. I això és un deure, suposadament, de totes les organitzacions d'esquerra. El que passa és que l'esquerra administrativa, l'esquerra de la gestió, està pillada i és normal perquè la seva aliança en el Partit Socialista, que en aquests moments està gestionat
per un sector que sí, que efectivament està disposat a obrir la possibilitat de reformes socials suposadament supermoderades, però parlar d'això, però almenys en lo que no se pot parlar és de la política exterior, de la política de l'OTAN, de on te situes tu, i per això tener, bueno, si no, el paper de la monja soldado no tendría sentido. Me calle ya porque no tinc temps. Pero... Molt bé. Antonio, no sé si quieres apurar algo más sobre estos temas o quieres apuntar alguna convocatoria ya. Bueno, pues yo creo que ya los hemos desmenuzado así un poco por encima. Volverán a salir porque son temas recurrentes, por desgracia. Entonces, pues las convocatorias, insistir en recordar lo de hoy, 25 de noviembre, manifestaciones contra la violencia machista, en Valencia y en todo el mundo, que la gente participe. Luego también recordar que el lunes 28 hay huelga en 2 sectores importantes. Claro, la televisión bastante tiene con el Mundial, ¿no? Y no sale, pero sigue habiendo huelga, los trabajadores siguen luchando por sus derechos, ¿no? Habrá huelga en correos y habrá huelga en telemarketing. Ya digo, no son 2 tallercitos de ahí del polígono, son sectores importantes que, como no lo convocan los que parece que son los únicos que tienen derecho a convocar huelga, algún día la convocarán, parece ser, pues entonces no le dan ninguna importancia, pero yo creo que sí que la tiene. Sobre todo por eso de que hay sindicatos que se atreven a convocarlas, porque los trabajadores necesitan mejorar sus condiciones de trabajo y sus salarios. Y luego, por último, ya adelantando para la otra semana, pues recordar que el sábado día 2, a las 20 horas, seguirá lo de Poéticas al Margen. Vendrá otro poeta, en este caso Víctor Benavides Escribá, pues a desmenuzar su obra comprometida, social, como son toda la gente que participa en esto de las Poéticas al Margen. Será en nuestro Ateneo, que como sabéis está en la calle Palma número 3 del barrio del Carmen, y como decía antes, pues eso, a las 8 de la tarde, o noche, porque estamos en invierno y a las 8 de la noche, pero del sábado día 2. Así que animarse a escuchar buena poesía. Muy bien. Ángeles. Bueno, yo citar que esta tarde, mañana sábado a las 18 horas hay un coloquio lucha contra la psiquiatrización y una proyección de un documental llamado Estado de Malestar con Fátima Masud. Es en el Centro Social Lorta, CESOA Lorta, junto a la Plaza 13 Rosas de Benimaclet. Y luego que se ha iniciado el Golem Fest, que es el Festival de Fantasía y Terror, en el Auditorio Joan Plaza, Jardín Botánico de la calle Cuart, número 80, y hoy viernes hay un monólogo a las 19:45 de Espido Freire, titulado Abril en Estambul. Mañana sábado habrá una presentación de un libro titulado Leonis, vida de una mujer, a las 13 horas. Y el domingo a las 12:10 una charla sobre trucos de la mente, realidad y ciencia ficción por Salvador Vallardí. Ya está. Molt bé. Toni, no sé si tens tú alguna convocatoria per ahí que facilitarnos. No tengo ninguna convocatoria, pero tengo una convocatoria de una no convocatoria. Es decir, es la cridada a que n'hi hagi una convocatoria igual que la que se va a fer a nivell estatal sobre el mateix tema, però sí al País Valencià. I que fem això. És dir, nosaltres estaríem disposats a participar, per suposat, i a facilitar la convocatoria que se pudiera fer. Però, en fi, crec que tendríem que anar ahí. De la convocatoria para hacerlo así a nivel de país. De la coordinació contra totes les guerres i tots els blocs. No? Efectivament. Doncs bé, jo recordar, 25 de novembre, 5 de la vesprada, velada per l'eliminació de la violència contra les dones, al jardí de Berta Cáceres, 7:30 a la vesprada, manifestació 25N, dones vives i unides contra el masclisme, Porta de la Mar, 26 de novembre, 11:30 al matí, plaça Sant Agustí, manifestació per exigir una llei que garantisca un dret real a l'habitatge. 26 de novembre, per la vesprada, a les 5 de la vesprada, les companyes, les dones iraníes tornen a convocar-nos en la plaça de l'Ajuntament per a dir que ja hi ha prou de repressió a l'Iran. Eixa convocatòria també. I el diumenge, dia 27 de novembre, a les 7 de la vesprada, a la plaça 15M també hi ha una convocatòria de concentració per denunciar la passivitat de l'administració davant la tercera de les morts a la Garrofera, a Benimaclet, d'este jornaler, d'este sense sostre, que és el que ens han explicat els mitjans, passivitat de les administracions davant la situació dels jornalers temporers a la ciutat de València.
I anar recordant també que el dimarts que ve és l'últim dimarts de mes i hi haurà concentració al CIE de Sapadors, en l'avinguda Dr. Guasman 52-54. Torna a haver movilitzacions i convocatoris als carrers. Vaya, menudo plan para el fin de semana. Sí, ya tocaba. Ya tocaba. Hay que salir a las calles. Sí. Ángeles, no sé si quieres decir algo más. No, de agradeceros el que contéis conmigo y bueno, agradecerle a mis compañeros, a Tony y a Antonio, que es fabuloso, son fabulosos ambos, y a la audiencia. También, claro. Y a ti, Manolo, nada. Pues muchas gracias a vosotros por venir. Mira, nos llega por WhatsApp. Dice, gracias a Ángeles, Tony y Antonio Pérez por poner de relieve tan sencilla y pedagógicamente la situación. Nos acaban de enviar por WhatsApp. Bueno, nos quedamos ya con eso. Ya estáis pagados. Con eso ya vale. Hemos cobrado, ya hemos Con cobrado. eso ya está bien. Ángeles San Miguel, compañera periodista, Antonio Pérez Collado desde CGT y el Ateneu Llibertari al Margen i Toni Valero des de la coordinadora de col·lectius del Parc Alcosa. Moltes gràcies, com sempre, per estar així amb nosaltres. Salut i fins la propera. Una abraçada. Gracias. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Salut. Lliure directe Radio Clara i jo m'acomiade fins dilluns, que torna a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure directe Radio Clara. Salut i fins dilluns.